Hola, ¿qué tal, mujeres grandiosas? Bienvenidas a este espacio creado para honrar la fuerza, la autenticidad y las historias que transforman. Yo soy Pati Massa, mentora de empoderamiento de mujeres y comenzamos. Bienvenida a Mujeres Grandiosas, donde las mujeres hablamos desde el alma, compartimos historias reales, profundas y llenas de luz, y juntas descubrimos cómo abrazar nuestra grandeza. Mujeres Grandiosas, historias que inspiran, voces que transforman. Hay historias que no comienzan con un sueño, sino con una huida. Historias que nacen en medio del miedo, la guerra y la pérdida, y aún así encuentran la manera de florecer. Hoy nos acompaña una mujer cuya vida es testimonio de que incluso cuando todo parece estar en contra, el propósito siempre encuentra un camino. Ella es Belkí Ramos, salvadoreña de origen, mexicana de corazón desde hace 22 años. Ella es agente de bienes raíces, creadora y narradora de historias y una mujer que cree profundamente que cada prueba tiene un propósito. Belkí no solo hace realidad el sueño de muchas familias al encontrar un hogar. Ella misma es la prueba de que sí se puede volver a empezar. Belki, muchas gracias por estar aquí y por abrir tu corazón con nosotras. Gracias a ti, Patti, por invitarme a tu espacio, que sé que es un espacio que va a ayudar a muchas mujeres, que tanto la historia tuya como la mía van a hacer un gran impacto en todas aquellas mujeres que necesitan escuchar una palabra de aliento y saber que se puede volver a empezar. Exactamente, Belki, para eso es este espacio. Belki, antes de hablar de la mujer que eres hoy, me gustaría que fuéramos al origen. ¿Cómo recuerdas tu infancia y ese momento en el que tu vida cambió para siempre con la guerra civil en El Salvador? Sí, mira, cuando yo tenía 3 años, la guerra en El Salvador se hizo de alguna forma de ser clandestina, pasó a ser una guerra abierta y mis padres creían en ese movimiento. Mi padre fue guerrillero durante 12 años en la guerra, sobrevivió a la guerra y en 1980, pues ya era imposible vivir en El Salvador, porque ya los enfrentamientos eran en todos lados. Los soldados no solamente arrasaban con guerrilleros, sino con cualquier persona que estuviera o no estuviera involucrada en el movimiento, pagaba con sus vidas. Entonces nuestras vidas estaban en peligro y es allí donde mis padres en el movimiento en el que estaban, pues decidieron que todas las familias que estaban en los pueblos, que yo soy de un departamento que se llama Morazán y fue como el punto más fuerte de la guerra en todo el tiempo que duró. Entonces, todos allí decidieron que teníamos que salir, todas las familias, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Los hombres pues se quedaron enlistados a pelear aquella guerra que nosotros como niños pues no entendíamos, ¿no? Claro. Y fue allí donde comenzó nuestra huida. Dejamos todo en El Salvador. Ya nosotros ya habíamos salido de la casa donde vivíamos, donde mis padres construyeron un pequeño hogar, una casa hecha de adobe, de paja, pero que también en esos días, cuando nosotros salimos, era porque ya los rumores de que los soldados venían arrasando, no solo con vidas humanas, sino hasta con lo material, le prendían casas a los negocios, fuego a los negocios, a las casas, y entre ellas nuestra pequeña casita pues quedó hecha cenizas. La, la, la incendiaron. Ahí, Ahí partimos al Salvador caminando. Era una caravana enorme, gente de todos los pueblos cercanos. En el camino pues nos encontramos con muchas cosas, ¿no? Cadáveres de toda la gente que había muerto en ese trayecto.
caminamos como 3 días hasta llegar a un pueblo que se llama Colomoncagua en Honduras y pues prácticamente nos fuimos con la ropa que traíamos puesta, pasamos hambre, frío, no traíamos nada, nada. Y cuando llegamos a ese campamento, pues a ese pueblo, allí nos recibió la gente hondureña, nos dieron comida, nos dieron trapos viejos para taparnos, porque pues estábamos en una época de frío y allá era la montaña, entonces era muy, muy frío. Ok. Y salieron del Salvador, salieron niños, mujeres, ancianos, dejando a los hombres, como comentas. ¿Qué recuerdos se quedaron grabados en ti en ese camino tan duro, en ese éxodo que vivieron como familia? Mira, aunque yo era pequeña, la verdad tenía 3 años, pero desafortunadamente cuando vivimos eventos tan fuertes como esto, aunque seamos pequeños, nos quedan ahí pequeñas memorias. Y yo recuerdo que pues toda la gente sufría, todos íbamos pues de alguna forma mm, con la expectativa, los papás, sobre todo de que no sabíamos a qué nos enfrentábamos, no sabíamos si realmente íbamos a estar seguros donde íbamos y pues el miedo, ¿no? A morir en el camino, a que nos pudieran separar ahora no solo de nuestro padre, sino de nuestra madre. Claro. Entonces íbamos con eso, con temor de qué era lo que nos esperaba, de qué sería nuestra vida. Ya no teníamos casa, no teníamos nada, íbamos así, sin rumbo, ¿Y a dónde partieron? ¿A dónde se fueron? a ¿A dónde? Honduras, Ok, sí, a Honduras, a un pueblo que se llama Colomoncagua. Posteriormente allí nos recibió la Cruz Roja hondureña. Ellos nos asignaron un lugar, un espacio, una selva ahí. Después todos se organizaron, toda la gente que iba, eran miles de personas, miles de niños. Eh, Dividieron el espacio en campamentos para que pues allí viviéramos en campamentos diferentes, como colonias, digamos, ¿no? Al principio pues estábamos a la intemperie, no teníamos casa, no teníamos nada. Tiempo después empezó a llegar la ayuda y pues construyeron unas champas, les decíamos allí, eran casas de lámina y donde en una casa pues acomodaban hasta 3 familias. Entonces ahí vivimos, se organizaron, después llegó la comida, la ayuda. Nuestra comida era pues las mujeres se levantaban a las 4 de la mañana para hacer las tortillas, los frijoles, el arroz, y nosotros íbamos a recibir nuestra porción de comida diario, nos daban 2 tiempos de comida, frijoles, tortilla y arroz. Eso era para cada miembro de la familia. Y básicamente esa era nuestra alimentación. Había escasez de medicinas, no teníamos doctores, no teníamos nada. Estábamos así, desprotegidos totalmente. claro. Y cuando llegan ahí a Honduras, terminan, o sea, supuestamente era un espacio temporal, pero terminan viviendo cuánto tiempo y cómo fue crecer prácticamente, pues, encerrada, sin oportunidades y sin saber, pues, qué vendría para el futuro, ¿verdad? Pues la verdad fue una vida difícil. Yo no podría decir que fue lindo porque, como dices, sin oportunidades, ahí, por ejemplo, mm, los papás se organizaron y los papás que, por ejemplo, tenían a lo mejor la primaria, ellos empezaron a armar como grupitos. Primero era bajo los árboles, en las piedras, donde se pudiera, y nos enseñaban a leer al uno más uno. La educación fue, pues, casi nada, ¿no? Em, Primero pensábamos y todos decían, se motivaban unos a otros, los papás, no, solo va a ser un tiempo, pronto vamos a volver a El Salvador, porque aunque el país estaba en guerra, pues la gente seguía añorando estar en su tierra, ¿no?
pero, oh sorpresa, 10 años duró la guerra y estuvimos, no, la guerra duró 12 años y nosotros estuvimos 10 años encerrados en ese campamento, donde pues estábamos como en un círculo, ¿no? Cerrado por un alambre de púas donde no podíamos salir a ningún lado. Este, desconocíamos mucho, mucho de lo que pasaba afuera. Nosotros conocíamos lo que vivíamos dentro de ese campamento. Te digo, los papás se organizaron, unos trabajaban en la cocina, otros trabajaban en el taller de hacer ropa. Después llegó la ayuda, nos empezaron a llegar la ayuda humanitaria con el ACNUR, a través del ACNUR, y nos daban, unos hacían la comida, otros trabajaban en el taller de ropa para darnos una prenda por año, si bien nos iba. Después otros trabajaban, a las mujeres las preparaban también para que ayudaran en el centro médico como enfermeras, allí de no saber nada ni leer, aprendían a hacer lo que era necesario. Muchas otras, las jóvenes se las llevaban a la guerra para que fueran allá cocineras, brigadistas, este, por ejemplo, mi mamá tenía que viajar mucho tiempo, varias veces a El Salvador, porque pues ella era parte de un movimiento y pues ellos creían en ese movimiento, tanto mi padre como mi madre creían que pues que después de ese movimiento íbamos a tener una vida diferente, ¿no? Porque esa guerra se levantó a raíz de que pues creyeron que estábamos siendo explotados como pueblo y ellos querían liberarnos, según esto. Nosotros como niños pues no entendíamos nada, ¿no? Solo Claro. veíamos aquel movimiento que decíamos, ¿qué pasa? Más adelante pues ya nosotros fuimos siendo más conscientes y ya como teníamos cuestionamientos, ¿no? Y yo le cuestionaba a mi madre, pues, ¿por qué estamos aquí? Había oportunidad, por ejemplo, de repatriarnos a otro país, pero la gente pues, contaba cosas muy feas que se los llevaban y que los vendían en otros lados y cosas así, ¿no? Entonces, nosotros le decíamos a mi mamá, vámonos, repatriémonos. Mi mamá fue firme, fiel de que, pues, que no, que debía de apoyar aquel movimiento, ¿sabes? Muchas veces creemos que volver a casa significa seguridad, pero en tu caso fue pues volver a un país en ruinas. Cuando regresan a El Salvador, em, tienen que empezar de nuevo en medio de la guerra, ¿cierto? ¿Qué sentías tú como adolescente al ver tan pocas opciones para tu futuro? Híjole, la verdad sentía que no iba a haber oportunidades para mí realmente porque desconocíamos al mundo al que nos estábamos enfrentando de nuevo. Después de vivir en un encierro allá, donde conocías lo que se vivía allí, vuelves a un mundo abierto, que ahora ya eres libre, supuestamente, ¿no? Porque en realidad nos venimos del refugio, pero seguíamos viviendo como refugiados mentalmente acá en El Salvador porque no teníamos oportunidades. La gente aquí llegando en Honduras no tuvimos oportunidad de tener dinero en nuestras manos. Yo jamás lo conocí. Cuando llegamos a El Salvador, cuando nos repatriaron, nos dan una ayuda humanitaria significativa, no sé, 1.000 colones quizás para toda la familia, ¿no? Pero pues la gente ya se sentía rica con esos 1.000 colones. Entonces Claro. mucha gente llegando a El Salvador sintió la libertad, pero no sabían qué hacer con esa libertad. Entonces muchos de los jóvenes de la comunidad que se salvaron de la guerra, porque pues en el tiempo de la guerra tuvieron que venir a pelear cumpliendo 14 años. Ahora, los que Qué duro. no pasaron por ese proceso, llegaron a El Salvador a un mundo libre, supuestamente. Todavía estaba la guerra, pero se podía caminar libremente por allí, mejor que antes cuando nos fuimos. Entonces muchos jóvenes se perdieron en vicios, la gente empezó a hacer cosas que no debías, incluso padres de familia empezaron a tomar, con el poco dinero que tenían, se perdieron realmente. Y muchas personas pues volvieron a sus vidas, a sus pueblitos, a seguir. Yo la verdad ansiaba con todo mi corazón
terminar aquella vida. Quería cambiar mi vida. No quería seguir viviendo así. Yo tenía el sueño de vivir en la ciudad y yo decía, es que yo tengo que cambiar mi vida. No creo que es para lo que haya nacido, para vivir así. O sea, no fuimos a la escuela, no conocíamos nada, nada, y ahora veníamos a un mundo donde nos asombraba todo. Imagina, nosotros éramos desconocedores de mucho, nos preguntábamos si la gente sería igual en El Salvador que allá, si los árboles serían del mismo color, cosas tan simples como esas pasaban por nuestra mente cuando nos trajeron al país. Ok, Sí, pero regresaste, o sea, ¿te quedaste ahí o te fuiste a algún otro lugar? mira, cuando yo llegué, había una tía que vivía en la ciudad, supuestamente que ella no se fue al campamento, no se fue con los refugiados. Entonces yo la conozco a ella y le ruego que me lleve. Y yo estaba feliz porque dije, voy a conocer la ciudad. Mi sueño era llegar un día con unos jeans así, unos zapatos de tacón y una valija. Yo soñaba de chiquita y les decía a los niños cuando esté grande voy a venir de la capital con una valija, unos blue jeans, decimos nosotros allá, ¿no? Y unos zapatos de tacón. Entonces cuando yo conozco a esta tía dije, por fin voy a venir con mis zapatos de tacón y mis blue jeans, ¿no? Pero resulta que me voy con la tía y me enfrento con que viven en una situación igual que la que vivíamos nosotros, con mucha escasez, no teníamos días que no teníamos ni qué comer. Y entonces, estando allí, yo ya tenía 14 años y yo buscaba una oportunidad. Un día una señora llegó y le dijo a mi tía pues, que había un puesto, ¿no? Un trabajo, un cafetín, le decían allá, que es una pequeña cafetería, dentro de un colegio católico donde solo habían niños. Y entonces fui a la entrevista, yo con la emoción de que iba a la entrevista, los nervios, me viene mi primer periodo ese día también, que es el periodo que me duró como 15 días, te digo, jamás nos hablaron de sexualidad. Yo le pregunté a mi tía, oiga, ¿cuánto tiempo me va a durar esto? Y ella me dijo, es que a veces le viene 2 meses seguidos, me dijo ella, y yo, Mm, pero era el desconocimiento total que claro, tenía. Entonces, total que yo me voy a ver el trabajo emocionada de que iba a tener mi primer trabajo, ¿no? Pero ese era un ah, colegio privado, imagínate, porque dentro de todo también había gente afortunada, ¿no? claro. Que vivía una mejor vida que la de nosotros. Y entonces en el colegio salen al recreo los niños, me contrataban pues para que atendiera, despachara, pero yo a mis 14 años, o sea, no conocía nada de lo que vendían allí. Y el Señor, yo me imagino que dio por hecho que yo conocía todo eso, pero yo en mi vida lo había visto. Entonces salen a recreo puros niños, puros varones, te imaginarás, dame eso. Y yo ¿Qué así, hacías? Claro. como estatua, dije, ¿qué es eso? ¿Qué me están pidiendo? No supe, yo me sentí terrible. Y entonces el hombre, al ver mi reacción, él me empujó y después me dio una nalgada y dijo, quítate, aquí no sirve Oh, para nada. A la tarde el viejo me dijo, si quieres el trabajo tienes que ir al cuarto conmigo, me dijo el señor. Y yo era un señor así como de unos 50 años, canoso, lo recuerdo, sí, tal cual, mi primer pero en trabajo. fin, grandísimo. Sí. Y entonces yo dije, no, yo pensé, yo tengo necesidad de este trabajo, pero no voy a ir con usted al cuarto. Me fui derrotada totalmente, sintiéndome mal por la vida que había llevado. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Por qué tengo que vivir esto? Si yo hubiera tenido otro estilo de vida de niña, yo sabría esto y hubiera tenido el trabajo. Pero no era así. Entonces yo con mi tía le cuento todo, me sentí súper mal con ella porque de alguna forma yo quería trabajar para ayudarla a ella también porque veía su situación. Claro. Pero no me quedé con el trabajo, se cerraron las puertas para mí, entonces era como, yo pensaba, no hay oportunidades, todas las puertas se me cierran porque no tengo educación, no tengo los conocimientos, no tenía absolutamente nada a mis 14 años. Y luego ahí conoces a alguna persona, algún amor que hayas No, conocido en ese tiempo. mira, yo allí cuando estaba como mi tía vivía, pues
en otro lado, lejos de donde vivíamos nosotros. Entonces yo me regresé a la comunidad otra vez, porque así le decíamos, le pusieron Comunidad Segundo Montes a donde llega, al espacio donde llegamos de Honduras, por, por un mártir de la guerra que había Ah, muerto. ok, Le ok. pusieron Segundo Montes. Entonces Ajá. yo regresé a la comunidad Segundo Montes otra vez, este, desilusionada, sin mi blue jean y sin mi valija, porque no hubo nada de eso, ¿no? Claro. Entonces, allí conozco un chico, como de mi edad, quizás un año más grande, ¿no? Y pues empezamos a ser novios, según nosotros, éramos chiquitos, la verdad, ni sabíamos qué pasaba con la vida, ¿no? Jamás, Claro. te digo, nos hablaron de sexualidad la primera vez que después de tanto jueguito y que el besito, que esto, pues un día cruzamos la línea y nos, nos pusimos a tener sexo sin ni siquiera, o sea, no sabíamos. La primera vez que tuve sexo, quedé embarazada. Ah, caray. Imagínate, me Mm. quedé yo así como, pero yo no sabía nada de eso. O sea, yo en mi Claro, desconocimiento, yo lo pensé, desconocías. sí, ¿qué es esto, no? Pero días más tarde, después de ese jueguito, yo me empecé a sentir mal. Y yo le dije al chico, me siento mal, creo que estoy embarazada. Y él me dijo, estás loca, es pura imaginación tuya, que vas a estar embarazada. Pero yo me sentía mal y se me empezó a quitar el sueño y el hambre y empecé a... Total que después yo huí con él a su casa, me fui, pero teniendo la niña, pues se terminó todo. Ya ninguno de los dos quería estar en un compromiso ni sabíamos lo que queríamos. Entonces Híjole. tuve que seguir mi camino. Mi hija sufrió muchas cosas conmigo, me terminé de criar yo ahí con ella porque pues eran unas idas y Como venidas, si yo no fuera tu sabía. muñeca. Sí, sí, y luego después yo iba a buscar trabajo con aquella, con la niña en brazos, buscando trabajo y no Nadie te había, lo daba. ajá, no había oportunidades, la verdad. Híjole, Belki, a los 15 años enfrentas un embarazo sin información, sin educación sexual, sin herramientas. ¿Qué significó para ti convertirte en madre siendo prácticamente una niña? Híjole, sentí que se terminaba mi vida, que allí había sido ya listo, había dado todo lo que, entonces que ahora solo me quedaba eso, no ser madre. Y un día escuché a una mujer que le dijo a otra enfrente de mí, a su hermana, le dijo, mira, anda a la escuela, le dijo ella, o querés terminar así como la Belki, como yo, Oh, no te así ponían de como ejemplo. y yo así como, wow, dije, no, pues ya, dije yo, ya no tengo oportunidad. Eso era lo que yo creía, ¿verdad? Hasta entonces. Sí, eso era lo que daba. Y después, eh, según estuvimos platicando, después decides emigrar a Guatemala buscando una oportunidad. ¿Qué aprendiste en ese momento en el que creíste haber encontrado la estabilidad y la vida te volvió a sacudir? Sí, yo me fui a Guatemala y mi hija la había dejado en El Salvador. Estando en Guatemala, conocí un hombre. Yo tenía como 18 años quizás y él tenía 31. Conozco a este hombre y yo dije, híjole, ya, soy la mujer más feliz de mi vida, ahora sí empiezo una familia, Claro, pronto fui por mi hija, este, porque el sueño de él era tener un hijo. Y ok, pronto yo fui a buscar a mi hija, empezábamos una vida en familia, los tres juntos, y hasta entonces todo bien. Yo creí que había encontrado el amor de mi vida y que era un hombre increíble, ¿no? En realidad desconocía a lo que él se dedicaba. ok. Em, Después yo descubrí que pues que él en realidad se dedicaba a secuestrar, se dedicaba Oh, a, caray, se muy dedicaba fuerte. a asaltar casas de cambio. Entonces, para mí fue, dije, uff, pero yo en realidad lo quería él.
Cuando yo claro. descubrí esto, más bien lo descubrí como por intuición, no porque él me lo haya dicho. Ok, Porque él a mí me hacía creer que pues era un buen hombre, que trabajaba como mecánico y hasta llegaba manchado de grasa para que yo viera qué duro trabaja este hombre, ¿no? claro. Pero él tenía un ropero y allí en ese ropero había una puerta siempre cerrada, ¿no? Y un día, por descuido, él deja la llave y yo, curiosa, abro esa puerta y veo que hay una maleta y dentro de esa maleta pues habían armas, habían granadas, había cargamento, mucha munición. Y un día nos mudamos de casa y él siempre iba por las tortillas porque yo lo mandaba a comprar las tortillas para la comida, pero ese día él no quiso ir y justo ese momento él veía una noticia donde decía que a una cuadra y media donde vivíamos había habido un enfrentamiento entre el guardia de seguridad y que fueron a rescatar a a un hombre que tenían allí bajo custodia, que había estado involucrado en un Secuestrado. asalto, no había estado involucrado en Oh, un asalto. ok. Entonces, cuando él vio la noticia, estaba viendo la noticia y yo le digo que vaya a las tortillas, yo lo noté diferente y yo vi la noticia y yo dije, pensé, este está involucrado en esto. Claro. Y sí, claramente esa misma tarde él me propuso que nos fuéramos de viaje a otro pueblo, nos fuimos a otro pueblo y estando en ese pueblo, pues en esa misma casa me regresa a la capital porque él iba a secuestrar a alguien en nuestra casa. Ah, En nuestra casa él tuvo recluida a una persona por un mes, obviamente en compañía de otras personas. Él siempre me mantenía lejos para que yo pues no estuviera involucrada, pero, ajá, una vez llegando a este pueblo, él me contó lo que hacía. Me dijo, yo soy esto, me dedico a esto, esto te y esto. confesó completamente. Me dijo, y esa granada que usted ve, me dijo, yo la traigo porque yo nunca más vuelvo a ir a la cárcel. Yo he ido varias veces a la cárcel, me dijo, y el día que a mí me agarren, yo voy a explotar esa granada, porque no volveré a la cárcel. Oh, Por eso Dios. traigo esa granada, me dijo él. Y entonces él me da la opción de irme o quedarme. Y pues yo tomé la opción de quedarme con él, aún sabiendo lo que Lo él que hacía. era. Y de esa relación pudo, nació algún niño, si tuviste la oportunidad de darle el hijo que él quería o no. Sí, sí, mira, después de tener ese secuestro que te digo, los 2 meses en su casa, él volvió a la capital y donde me había dejado con su mamá. Él me pegó por primera vez, yo arreglé mis maletas, me iba y total que su mamá se enojó, nos corrió a los dos y yo lo tuve que perdonar y regresar con él. Un mes más tarde yo me empiezo a sentir mal, me dolía mucho el estómago, pero yo estaba planificando. Yo Ok, llevaba un tratamiento anticonceptivo en ese tiempo, porque pues yo ya no planeaba embarazarme. Después de todo lo que había vivido con mi claro, hija, yo dije, yo no quiero más hijos. otro más no. Pero aún con el tratamiento quedé embarazada. Entonces, vamos a hacernos estudios y resulta que estoy embarazada. A los 2 meses y medio de mi embarazo, él me dice que va a ir a hacer su último trabajo para que ya nosotros estemos estables económicamente. Él me dijo, con este trabajo usted va a ser la reina, le voy a poner un supermercado, va a tener guardia de seguridad y no se preocupe. Pero yo tenía un presentimiento así terrible cuando él me dijo eso. Yo me empecé a colgar de su cuello y le dije, no, por favor, no vaya, lloraba. Y él me dijo, voy a ir, venga conmigo. Y le dije, no, yo no quiero que vaya. Le dije. Total, que él dijo, voy. Se fue un miércoles y un viernes iba a ser, no, el jueves por la noche, el día siguiente iba a hacer ese trabajo que él iba a hacer. Él me dijo que habían descubierto que había una casa con mucho dinero y que iban a ir cuatro, que iban a entrar. Entonces, el jueves por la noche, yo desde ese día que fue como al mediodía, yo empezaba a sentir un movimiento así en el techo, muy raro.
y un sentimiento así, lloraba, lloraba, lloraba. En ese tiempo no había teléfono, no había forma de comunicarnos ni nada. Entonces, él fue a la capital. Y yo esperaba con ansias que él regresara, ¿no? Ya estando embarazada. Y yo le dije muchas veces, por favor, no quiero que me deje ahora que más lo voy a necesitar, claro. porque no quiero vivir otro embarazo sola, ser madre soltera de nuevo. Y resulta que en este trabajo él falleció, se enfrentó Oh, a fue una noticia muy grande, y se para ti un enfrentó. impacto Y grandísimo. cuando el día que yo estaba esperando que llegaran, ese día yo saqué a mi hija al parque, yo mecí a mi hija en el columpio, pero yo lloraba desesperadamente. Y me regresé a la casa y yo estaba, miraba todos los coches y yo decía, vendrá allí, allí viene. Y estaba así con esa, que nunca había sentido eso. Y finalmente, llegando del parque, se para un taxi fuera de la casa. Y yo salgo corriendo, dije, ya llegó. Y no, era su hermano, a Oh, decirme lo que había pasado. Y entonces yo dije, algo pasó. Total que nos fuimos el siguiente día a las 4 de la mañana, esa noche yo a las 10 de la noche vi la noticia, fue una noticia en los noticieros así muy grande. Al siguiente día viajé a las 4 de la mañana y llegué hasta las 4 al hospital de la tarde. Ya no había visita y llegué y me dijo su mamá, no creo que mi hijo vive, me dijo, está muy mal. Y cuando yo llegué, él me dijo a las 6 va a ser la otra visita, a esa hora pasa. Total que yo llego a la visita de las 6, pero yo que voy entrando y él tenía 5 minutos de haber muerto. híjole, qué duro. ¿Y eso, Y, ahí tenías cuántos años tenías ahí? y ya tenía 19. 19 años. Sí. A los 19 años, pues prácticamente ya eras madre soltera de dos hijos. ¿De dónde sacaste fuerzas para seguir cuando parecía que todo era ya muy pesado, que pesaba demasiado? ¿De dónde sacaste esas fuerzas? Mira, cuando él falleció, tuve una época muy difícil. Eh, no dormía, no comía, entré en una depresión prácticamente. Sentí ese embarazo que duró 2 años. Eterno. Sí, Ujú. entonces, pero pues en realidad mi motivación fueron mis hijos y aquellas ganas de cambiar mi vida. Digo, ahora veo atrás y pienso, Dios tiene todo preparado y por algo me quitó a ese hombre del camino, porque si él hubiera seguido en mi vida, yo no sería la mujer que soy hoy, porque él era un hombre machista que no me dejaba salir a ningún lado, o sea, era como, usted de la casa y aquí va a estar. Y encontré fuerzas en mis hijos y yo dije, tengo que levantarme. Digo, me costó muchísimo. Claro, Tuve personas que me ayudaron, me dijeron, no puedes seguir así, recuerda que tienes una niña y aparte estás embarazada, tienes que seguir adelante y la vida sigue. Pero para mí era difícil porque yo no podía estar en un lugar público porque pensaba, ¿por qué esta gente puede ser feliz y yo no? claro. Entonces era como muy duro, pero encontré las fuerzas también en Dios, en mis hijos. ¿Y qué decisión tomaste entonces? ¿Seguir en ese lugar, regresar a El Salvador o partir, emigrar a otro lugar? Mira, yo desde que me salí de El Salvador para mí me dejó muy marcada. Y Claro, aunque es una vida, es una historia que yo ya superé, porque la historia es larguísima y profunda, es una historia que yo ya superé. El Salvador, no lo extraño ni decidí claro, no ya regresar. sientes que Sí, ya no es un lugar para sí, ti, no es un lugar para mí. Yo después y menos decido para tus hijos. sí, ¿no? Y aparte, pues yo no quería que se repitiera la historia con mis hijos, Claro, porque sabía que si vivíamos allá se iba a repetir la vida de escasez, los niños sin la educación suficiente, las chicas jovencitas ya embarazadas, y yo quería romper con ese patrón. Yo dije, no.
Entonces tomo la decisión de emigrar a Estados Unidos. Ok. Y cuando decides ir a Estados Unidos, pues la vida te detiene en México. Y tú decides que ahí Dios tenía otro plan para ti. Cuéntanos si apareció alguien que en tu vida que hiciera cambiar estos planes de irte a Estados Unidos. Y si hubo alguien, ¿quién fue ese ángel que apareció en México y cómo cambió el rumbo de tu historia? Sí, fue increíble. Te digo, yo había dejado a mis hijos en El Salvador y tomo la decisión de irme a Estados Unidos, que era la manera más práctica en ese momento para Claro, todo es el la mundo, opción que todo el mundo sueño busca. americano. Así es. Entonces, decido que voy a emigrar a Estados Unidos para darles una vida mejor a mis hijos y mi idea era, llego, trabajo, no sé, pero yo tengo que volver pronto por mis hijos. Entonces los dejo allá, pero yo vengo emigrando solita porque no tenía para pagarme un coyote. Claro. Entonces, que era de la forma que todo el mundo lo hacía, ¿no? Yo dije, me voy, empecé pueblo por pueblo, país, llegué a México. Es una larga historia también, pero llego a México y venía con otros amigos y a mis amigos los deportaron. Desde allí yo me di cuenta que Dios tenía algo maravilloso para mí, porque mis amigos eran igual que yo ilegales, pero nos habían dicho que dijéramos que éramos de Veracruz, Tierra Blanca, y Ok. nos agarra la migra y a mis amigos les preguntan que de dónde son, que si son tierra, de dónde son, entonces de Veracruz, ¿de qué parte? De Tierra Blanca. ¿Y cuál es el presidente municipal? ¿Y quién era el presidente? Nada de Sí, eso, desconocíamos todo. Total claro. que mis amigos se bloquearon, no sabían, y entonces, y les dijeron, los vamos a deportar. Y se volteó a mí el de migración y me dijo, ¿y tú de dónde eres? Y yo le dije, de Veracruz, de Tierra Blanca, me dijo. Y yo, sí. Bueno, me dijo, a tus amigos no los vamos a llevar, pero la próxima vez que traigas ilegales, enséñales bien para que no pase eso, dijo. Oh, Y yo qué así, Dios, no sabes, desde ese Dios momento yo sobró, dije, obviamente, ahí, sí, yo dije, claro. wow, esto no puede, no me la podía creer. Total que yo intenté ayudar a mis amigos, no se pudo, seguí mi camino y en Playa del Carmen llego y hay una alerta de huracán. Oh, Y un Playa del Carmen desolado, un pueblo pequeño en ese tiempo todavía. Y allí conozco un hombre que él era de Cancún, pero estaba trabajando en un proyecto aquí en Playa y lo conozco. Es el ángel que mandó Dios a mi vida. Ahora ya no estamos juntos, él y yo, pero fue un hombre que cambió el rumbo de mi vida y la de mis hijos increíblemente. Todo sucedió de manera tan mágica, lo conocí y a los 15 días él y yo ya estábamos viviendo en un estudio donde nunca me imaginé un estudio bonito, en una zona linda. Yo por mucho tiempo le había pedido a Dios, Dios, ponme un hombre en mi camino, yo se lo pedía, como lo quería, estable, mayor, así. Pues así tal cual me lo mandó. claro. Y conocí a ese hombre, 15 días después vivíamos juntos, 2 meses después estábamos viajando a El Salvador para traerlos a mis hijos Qué de manera bien. legal, porque resulta que su hermano allá en El Salvador era director en un hotel y tenía relación directa con la esposa del cónsul mexicano en ese tiempo. Wow. Mira, las cosas se acomodaron así, Diosito tenía Todo. un plan perfecto y él dijo, yo tengo amistad con la cónsul, yo le preparo los banquetes ahorita, le pregunto, pues al siguiente día las visas estaban autorizadas para mis hijos. Qué Este, bien. Viajamos con mis hijos y ya empezamos una vida juntos. Este hombre fue Tu ángel. maravilloso, se quitó la camisa por dárnosla a nosotros, o sea, es el padre de mis hijos. Ay, Mis fíjate hijos, qué bonito porque definitivamente a veces no entendemos cómo las cosas se van dando
y no entendemos el por qué se nos niega y se nos niega tanto algo y de repente vemos que, pues efectivamente, Dios tiene un plan ya trazado perfectamente para nosotros. Y en este caso, pues te puso un ángel en el camino que se agradece, claro que se agradece. Y tus hijos, pues me imagino, lo llamaron papá, se acomodaron bien con él. Sí, mis hijos lo aman. Para mis hijos, él es su papá y él los ama, sus hermanos, porque él tiene otros hijos grandes. Ok, Ellos se aman con mis hijos. qué O sea, se bonito. hizo todo así muy, muy bonito. Fue nuestro regalo y de ahí nuestra vida. Gracias a eso tuve todas las oportunidades que nunca tuve, pude ir a la escuela, estudié, me he preparado, él me dijo, yo quiero que tú te prepares profesionalmente, no te preocupes por los niños. Me dio todas las herramientas y yo aproveché todo lo que él me dio. Gracias a eso, pues ahora yo soy quien soy, porque él me abrió las puertas que se me cerraron en muchas, en muchos Ay, Belki, lugares. qué gusto me da. Y hoy, pues, ya obviamente quedó truncado ese sueño de irte a Estados Unidos más que de paseo, me imagino, ¿no? Hoy eres un Sí. agente de bienes raíces ahí en Playa del Carmen y ayudas a otras familias a cumplir un sueño. ¿Qué significa para ti, después de todo lo que viviste, ayudar a otros a encontrar un hogar? La verdad es que es algo que me apasiona. Fíjate, no tengo tanto tiempo haciéndolo, Ujú. pero ahora que lo hago me gusta porque me gusta cuando hay casos muy especiales donde a la gente le niegan el crédito, donde no se puede, ya les dijeron que no, no, aquí, y finalmente abrir esa puerta para que ellos puedan por fin tener su propio hogar. Es como, wow, a mí me encanta ver a las familias cuando reciben su casa y están felices pues, por fin lograr ese sueño, ¿no? Porque, pues, sí, a veces es complicado, no a todas las personas, no todas las personas tienen acceso a un crédito Claro. hipotecario, por ejemplo. Si no tienes los recursos propios, tienes que acudir a los créditos hipotecarios, que es lo más fácil para que pues finalmente Ujú. puedas pagar tu propio espacio, ¿no? Entonces, para mí es satisfactorio. Yo, la verdad, sí, incluso he tenido conflictos con otras personas, con otros vendedores, porque dicen que ellos creen que yo no debería de involucrar sentimientos a la hora de vender una casa. Pero yo les digo, no, yo soy humana y a mí sí me importa ver el lado humano. Yo sí me importa venderle a alguien no solo por venderle, porque para mí sería fácil, te vendo la casa, no importa si después la puedes pagar o no, no. A mí me interesa que sea un proyecto para toda tu vida y que tú puedas con este proyecto, que no te quedes truncada a mitad del camino. Entonces yo Claro. involucro mi parte humana y me pongo en ese lugar. Y eso es muy aplaudible, Belki, de verdad se agradece porque muchos agentes de bienes raíces efectivamente venden una casa y tú estás vendiendo un hogar, un espacio donde haya una familia, donde puedan sentirse seguros y a gusto. Y de verdad eso se agradece porque pues yo, como te comenté en alguna ocasión, yo fui víctima de un fraude en Mérida también y obviamente no se tentaron el alma con muchos adultos mayores que nos quitaron nuestro patrimonio, pero bueno, esa es otra historia. Belki, Sí. cuando miras tu historia completa, la guerra, el exilio, la maternidad temprana y todas esas pérdidas que tuviste, ¿en qué momento entendiste que todo eso no te rompió, sino que te estaba formando para la mujer que eres hoy en día? ¿En qué momento fue? Y fíjate que yo creo que tardé en entender eso. Yo creo que hasta que yo pude realmente tener una vida más estable aquí en México, Claro.
yo digo que México es mi casa y que aquí es donde debí nacer. Hasta entonces fue que dije, he pensado e incluso es lo que digo, ¿no? Eh, las cosas suceden para algo Así y es. Dios siempre tiene un propósito. Yo digo, Dios, si me has permitido llegar hasta aquí, me has permitido convertirme en la mujer, yo a muchas mujeres les digo, yo soy una mujer exitosa porque yo sé de dónde vengo y en lo que me he convertido para mí es algo súper grande. Me siento increíble y yo entendí hasta que estaba acá pues que todas esas cosas tenían un propósito, que sin toda esta experiencia y todas estas cosas que viví, no sería la mujer que soy hoy, mujer fuerte y con ganas de hacer muchas cosas todavía a mi edad. Claro, porque a veces puede parecer muy lindo decir, bueno, ya todo esto se me ha dado, pero yo creo que no es que yo esté de acuerdo con el sufrimiento, pero a veces esas cosas son las que nos hacen transformarnos como, pues como la mariposa, ¿no? Cuando entra a su capullo y a lo mejor no sabemos todo lo que está pasando ahí dentro, pero sale transformada en ese insecto tan maravilloso, ¿no? Tan precioso. Y eso es lo que muchas veces pasamos las mujeres que hemos tenido este tipo de situaciones, ¿no? Y lo importante es saber y reconocer que Dios, pues nunca nos deja solos. Belki, si hoy te está escuchando una mujer que se siente atrapada, sin opciones, que tiene miedo al futuro, ¿qué le dirías desde el corazón? Que no tenga miedo, que lo que ella piensa que ahora es el fin es solo un impulso para que ella florezca y que le busque el lado positivo, que siempre hay algo positivo detrás de algo que nosotros creemos que ya, hasta allí llegamos. Entonces, eso le diría, que, que se prepare para lo grande que viene para su vida. Qué lindo, Belki, porque si bien es cierto que dice una frase por ahí que siempre después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y detrás de una nube siempre va a aparecer el sol. Lo importante es que como mujeres saquemos precisamente oportunidades de esas situaciones obscuras y no dejarnos caer y estarnos victimizando siempre, ¿no? Sino sacarle algo bueno, algo de provecho a todo esto. Belki, cuéntanos dónde podemos encontrarte y contactarte si alguna persona te está viendo, pues quiere adquirir una vivienda ya en Playa del Carmen. Y cuéntanos también qué tan adelantado ya tienes ese libro o lo estás escribiendo apenas para lanzarlo. No, el libro ya está escrito, Ujú. solamente ahorita estoy eligiendo la editorial. Ah, ok, bueno, pues nos vamos a poner en contacto contigo porque yo por ahí te voy a dar un tip para que puedas, sacar tu libro. Pero cuéntanos dónde podemos encontrarte, nombra tus redes sociales, tu teléfono, tu correo para que quien te esté escuchando pueda dar contigo y contactarte. Sí, mi Instagram es belki-ramos. Ok, Mi teléfono 984-141-4585. ok, Allí me pueden encontrar. Este, también tengo Facebook como Belki Ramos, pero en cualquiera de esos medios y espero pronto pues ya sacar el libro también. vas a Y ver que sí. allí en mi Instagram también ya voy a empezar también a poner el link para lo del podcast. El, Perfecto. el Mu- podcast que ya acabo de lanzar también, que está ya en Spotify y en YouTube. Cuéntanos cómo se llama. Soñé que era feliz. Soñé que era feliz. Así, Perfecto, así Belki. se llama también el libro, Soñé que era feliz. Es Ok. una extensión. Espero ser tu invitada en ese podcast también
porque acuérdate que Sí, todas las mujeres tenemos una historia que contar de claro que transformación, de sí. lucha y de sueños que tenemos. Y pues me da mucho gusto, Belki, pues vamos a seguir en contacto, precisamente vamos a que ese libro se haga Realidad. visible por todos lados. Belki, Sí, pues muchas gracias por recordarnos que no importa desde dónde partimos, sino hacia dónde debemos caminar. Tu historia es un abrazo para muchas mujeres que hoy necesitan esperanza. Y pues gracias, Belki, de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, no sé si quieras comentarles algo más. no, gracias a ti por invitarme. Y claro que sí, pronto estaremos en mi podcast para que igual compartas tu historia. Gracias, Belki, muchísimas gracias. Historias Muy, que muy, transforman vidas. así es, estas voces que nos inspiran y las historias que transforman vidas, así es. Y bueno, pues eh, muchas gracias, Belki, y a ti que nos estás viendo, si esta historia resonó contigo, compártela con otra mujer que la necesite, porque cuando una mujer se atreve a contar su verdad, le abre el camino a muchas mujeres que vienen detrás. Yo soy Pati Massa y esto fue Mujeres Grandiosas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, Belki. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Mujeres Grandiosas. Historias que inspiran, voces que transforman.